Hola, mi nombre es Jennifer Osorio Álvarez, tengo 24 años y he sido parte de la comunidad de Holy Trinity casi toda mi vida. Hoy me da mucho gusto compartir con ustedes mi testimonio sobre cómo yo acepté la voluntad de Dios en mi vida y Él convirtió mi cruz en una bendición. Cuando yo estaba en la escuela, era muy dedicada a mis estudios, mantenía buenas notas, estaba involucrada en varios grupos como del ROTC, que es la clase militar, francés y cosas así. Y también siempre sufría de dolores de migraña y cuando iba en el grado 11 se me hicieron más fuertes y con más frecuencia. Tenía mareos y visión borrosa y entonces fui a realizarme unos estudios y una resonancia magnética. Y me habían calificado para unos reconocimientos y estaba emocionada, pero tenía el presentimiento de que algo iba a suceder. Y me acuerdo que le comenté a mi mamá, todo va muy bien en la escuela y en mi vida y siento que Dios me está preparando para algo. Y un día antes de que cumpliera mis 17 años, recibí una llamada y me dijeron que en la resonancia había sido diagnosticada con un tumor cerebral. Se encontraba en la glándula pituitaria, que está debajo del cerebro, escondido detrás de los ojos. Y la glándula pituitaria es la glándula maestra. Se encarga de las funciones de las otras glándulas del cuerpo, produce algunas hormonas. Y entonces yo fui a ver un neurocirujano y él me dijo que él no quería operar por 3 razones. Primero, porque si removía el tumor iba a venir una parte de la glándula también. Segundo, porque podía quedar en estado vegetal. Y tercero, porque si la operación fuera exitosa, de todos modos, estaba la probabilidad de que podía volverse a formar otro tumor. Entonces me dio un tratamiento de medicina que con el tiempo iba a ir reduciendo el tamaño del tumor. Y yo terminé la mayoría de la escuela en la casa, me gradué de la prepa en el 2014 y luego me fui a trabajar en un restaurante de mesera y en este tiempo estaba experimentando más síntomas. Me daban mareos más fuertes, me dolía mucho la cabeza y se me bajaba la presión. Entonces me tocaba otra resonancia en este tiempo y los resultados demostraron que en vez de que haya disminuido, el tumor había crecido. Y ya era en enero del 2015 y mi tía Hilda, que es una madre religiosa del convento del Grullo, Jalisco, en México, es del mismo pueblo de donde son mis papás, y ella le llamó a mi mamá y le dijo a mi mamá que sí, no me gustaría ir un tiempo para recuperar mi salud. Y yo pensé, bueno, ya se aproxima la Cuaresma, entonces sería una buena oportunidad para vivirla más profundamente. Y en febrero del 2015 me encontré en un vuelo a México y llegué a ver un oftalmólogo que me operó de los ojos porque ya había afectado mucho mi vista. Y al día siguiente llegué al convento de las Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento. Llegué casi ciega, no sabía dónde estaba, no tenía un celular más que el de mi tía que solo servía para hacer llamadas
y lo usaba para llamarle a mi mamá. Y no tenía nada de internet, ninguna conexión con el mundo exterior. Y tardé como un mes para poder empezar a participar en la vida diaria de las madres. Y ellas despertaban a las 5:30 y yo por mi salud me despertaba hasta las 7. Justo a tiempo para rezar el rosario, para ir a misa, para participar en los rezos del día. Y primero cuando estaba en la adoración no sabía cómo rezar. Simplemente empezaba con un rosario y luego daba gracias, pedía por intenciones personales. Y cuando era el Viernes Santo, nos tocó a la Madre Hilda y a mí la adoración de las 3 de la mañana. Y ella sacó unas hojas y me dijo que las leyera en voz alta. Y hablaban de cómo Jesús se sentía abandonado porque nadie nunca tenía tiempo para Él, que estábamos muy ocupados para estar con Él. Y esas palabras sonaron especiales para mí y comencé a llorar. Y en ese momento le entregué a Dios mi vida y mi salud y que fuera lo que Él quisiera. Y entonces cuando estaba en el convento, mi tía, ella en ese tiempo se dedicaba a la repostería, que es lo que ellas usan para ganar y mantenerse. Entonces había una muchacha que atendía en la tiendita, se llamaba Lupita Ochoa, que llegó a ser una gran amiga para mí. Y ella me ayudaba para aprender lo que necesitaba, en hacer los postres. Y lo que más se vendía en el convento eran las galletas. Y comenzábamos muy temprano preparando la masa. Y luego, cuando ya llegaba la hora de poner las galletas en las charolas, llenábamos las charolas como de 80 o 90 galletas en una. Y hacíamos más o menos 10 o 12. Entonces, yo ofrecía cada galleta por una causa. Iba formando la galleta, la colocaba en la charola y decía, esta galleta es para las almas benditas del purgatorio, esta para los que no creen, esta para un fin al aborto. Y día tras día se iba convirtiendo cada cosa que yo usaba un acto de ofrenda. Y yo veía que eso iba transformando cada parte de mi día. Entonces, a los 2 meses fui a hacerme otra resonancia y dijeron que en la resonancia salió que el tumor había disminuido un poco más de 2 milímetros, que es un cambio que yo viera en 6 meses. Y mi vista iba muy bien, entonces seguía un poco con dolores de cabeza, pero estaban con menos frecuencia. Y también tengo algo que me sucedió, que fue una de las primeras veces que sentí que Dios me escuchaba. Estaba en la adoración con la Madre Hilda y ya no necesitaba como seguir un formato para rezar. Simplemente podía contemplar a Dios en la Eucaristía. Y yo me gustaba mucho, le comenté a Jesús que me gustaba mucho verlo con unas luces verdes que ponían muy de vez en cuando. Y solo pensé eso en mi mente. Y de repente se para la Madre Hilda, apaga las luces normales y prende los focos verdes.
yo no podía contener mi sonrisa. Yo dije, qué lindo es Dios conmigo. Y otra ocasión que me ocurrió algo parecido fue cuando el lunes de Pascua, el primer lunes de Pascua, vino el obispo a dar la misa y lo íbamos a tener para el desayuno. Y cuando las madres solo han cantado una canción de la gloria que tiene otra melodía, y me gustaba mucho cómo se escuchó eso. Y al comenzar la misa yo pensé en eso, simplemente recordé que cómo me gustaba esa canción de gloria. Y a mi sorpresa, cuando era el tiempo de la gloria, voy escuchando esa canción. Y después le servimos el desayuno al obispo cuando terminó la misa, y mi tía, la madre Hilda, ya dijo que era una buena oportunidad para utilizar lo que había aprendido cuando trabajaba en el restaurante. Entonces, yo duré un total de 5 meses en el convento. Había un padrino de las madres que también era médico y él venía a atenderme cuando yo me ponía mala. Y recibieron una llamada que el papá del padrino había fallecido, y como las madres son de clausura, pues no podían ir para el velorio. Entonces yo iba a ir con una tía que estaba visitando, y fuimos y primero comenzamos un rosario y ella lo iba a guiar, y voltea y me ve y me dice, Jenny, ¿te sabes alguna alabanza? Y yo le dije, sí, tía. Y luego me dice, quiero que reces, que cantes una alabanza después de cada misterio. Y yo sentí que se me salía el corazón, porque me daba nervios hablar en frente de personas, y mucho más porque yo no tenía voz para cantar. Entonces yo le dije al Espíritu Santo, ilumíname, porque tengo la mente en blanco y no sé qué hacer. Llegó la primera alabanza y todos se la sabían, entonces mi voz se escondió detrás de todos. La segunda alabanza apenas se me ocurrió cuando iba a comenzar. Y la tercera alabanza nadie se la sabía. Y yo dije, ay, Dios mío, Espíritu Santo, ilumíname. Y en ese momento comencé a cantar y me salió una voz bonita, que podía mantener las notas con armonía. Y yo sabía que esa voz no era mía. Y al día siguiente la madre Hilda y la madre superiora fueron al funeral y estaban platicando con el padrino. Y me comenta mi tía, oye, Jenny, me dijo el padrino que cantabas muy bonito, que no sabía que podías cantar. Entonces yo le dije, oh sí, tía, pues mira, realmente no tengo voz para cantar. Dije, y yo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Y dije, porque yo sé que esa voz no era mía. Y después yo veía que en las formas grandes y pequeñas Dios me era fiel. Y yo en ese tiempo, después de los 5 meses, regresé a mi casa, a Estados Unidos, a hacerme más estudios, a estar con mi familia, y también para que me atendieran los médicos que me estaban atendiendo aquí.
y parecía que todo iba muy bien, el tumor había disminuido, el tumor también producía la hormona, la prolactina, entonces también se podía ver en los exámenes de sangre si todo iba bien. Y luego regresé otra vez, sentí que Dios me estaba pidiendo que regresara. Entonces regresé al convento 3 meses más y era en el tiempo de invierno. Y en esta temporada las madres andan muy ocupadas, tienen muchos pedidos que llenar por las fechas feriadas. Entonces yo dedicaba mucho de mi tiempo para hacer esas cosas, aprendí más sobre mi fe y las madres siempre me preguntaban, decían, Jenny, ¿aquí te vas a quedar? ¿Vas a ser madre? Y yo al principio no podía decirles sí o no, porque yo misma no sabía si eso era lo que Dios quería para mí y no podía negarlo, ni lo podía aceptar, simplemente esperaba que Dios me hablara. Y me quedaba meditando mucho sobre ese pensamiento. Regresé otra vez a ver al oftalmólogo y había algo todavía un poco mal con mi vista. Entonces yo fui y me hicieron otra resonancia y también otros estudios. Simplemente se veía que estaba un poco irritado el nervio óptico, entonces tuvieron que hacer otra operación láser. Y estuve en ese tiempo también en el convento, en lo que me recuperaba de la operación. Regresé a mi casa en febrero del 2016. Y en este tiempo ya iba mejorando y había la posibilidad de que podía ir disminuyendo la dosis del medicamento. Entonces comencé poco a poquito y en noviembre del 2016 me hicieron otra resonancia, otra vez en marzo de 2017. Y cuando fui al doctor para que me dieran los resultados, entraron los doctores con caras serias y estaban alarmados. Me dijeron, tienes una hemorragia y no podemos ver cómo está el tumor. No sabemos por qué sucedió, pero vamos a tener que estarte vigilando para que la hemorragia no se vaya a otra parte del cerebro. Y yo no entendía muy bien lo que estaba pasando, no tenía algo claro. Entonces fui a ver un neurólogo especialista que estaba en México y él vio mis resultados y me dijo, tu caso es muy raro. Dijo, nunca lo he visto. Y dijo, pero te tengo una buena noticia. Parece que lo que sucedió es que lo que estaba alimentando el tumor se cortó. Y entonces ya no pudo sobrevivir más en ese ambiente y se rupturó y por eso está la hemorragia. Entonces dijo, quizá ahorita vas a experimentar un poco de dolor de cabeza por la hemorragia, pero ya vas de salida. Y Dios utilizó mi enfermedad para acercarme más a Él. Cuando yo me fui del convento, mi tía Hilda me dijo algo importante que nunca se me ha olvidado y día tras día lo he verificado.
me dijo, el mundo nunca te va a ofrecer algo mejor. Y me he dado cuenta que la verdadera felicidad se encuentra en hacer la voluntad de Dios. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Esta vocación divina es el sentido pleno de la existencia humana. La contemplación eterna de Dios será el cumplimiento del acto pleno de amor. Y este acto de amor se constituye en la felicidad para la cual fuimos creados. Me gustaría ahora compartir con ustedes unas fotos que tengo. La primera es de cuando fui a mi primer visita del doctor, cuando me habían diagnosticado. La que sigue es de la primera resonancia que me hicieron, donde demuestra que el tumor estaba tapando mucho de la glándula. El segundo escaneo demuestra que iba disminuyendo, pero en la tercera sale que el tumor ya había crecido. Y esta otra foto es de cuando yo me daban dolores de cabeza, me ponía una compresión con agua fría. La siguiente foto es de un doctor, el doctor oftalmólogo. Estudió 6 años en el seminario, muy buena persona, realmente tenía su vocación en la oftalmología. También tengo estas fotos de las madres en el convento, la huerta, los jardines. Esta otra foto es de cuando estamos en la adoración de Jesús. Está las madres rezando en el oratorio, cuando hacemos la liturgia de las horas. Esta foto es de la madre Hilda. Y estas otras fotos son de las madres. También esta foto demuestra cuando me hicieron la resonancia en México la primera vez, que demuestra que el tumor había reducido los 2 milímetros. Estaba en lo más bajo. Luego siguen estas fotos de los postres que hacemos. El flan, hacemos el niño envuelto. Hay los dulces borrachitos que le dicen. Y luego siguen las galletas, todo a empacar las galletas. Recibían muchos pedidos para galletas en tiempo de Navidad y trabajamos día y noche para hacerlas. También me gustaría demostrarles la rosca de Reyes que hacemos todas las personas que las madres conocen. Vienen a ayudarnos ese día porque es una forma de que ellas puedan ganar un poco más de dinero para mantener ahí en el convento. Entonces hacíamos estas roscas y como es el día 6 de enero, mi cumpleaños es el 5. Entonces me tocó, todo mi cumpleaños fue un día de trabajo para Dios. Y esta es la madre fundadora de la Orden de las Adoratrices Perpetuas. Y también tengo esta otra foto que es de la Madre María. Ella va a ajustar 80 años de vocación de madre. Y de hecho entró a los 12 años. Y es una de las primeras madres que entró a ese convento del Grullo. Me gustaría decirles que después de 6 meses que vi al neurólogo, ya se me habían aliviado mis síntomas.
los dolores de cabeza, los mareos, la presión que se me bajaba. Y en la última cita que me atendieron los doctores, todos los resultados salieron excelentes y ya no estaba tomando el medicamento. Y me comentaron que posiblemente podía tener problemas con fertilidad. Hoy estoy casada, tengo una niña de 2 años y un bebé de 6 meses. Y me gustaría decirles que tú puedes también estar cerca de Dios. Él puede hacer todo por ti. Lo único que tienes que hacer es abrirte en la oración, buscar ese silencio. En el convento había una canción que me gustaba y decía: por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y ella me responderá como en los días de su juventud. O sea que en el silencio, en nuestra oración está Dios y yo sé que Él es fiel. Ahora, si les gustaría, puedo responder algunas preguntas que tengan sobre mi testimonio. Muchas gracias por escucharlo. Dios las bendiga.